Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a nuestro mundo maravilloso de métodos cuantitativos 1. Nuestra clase de hoy, distribución normal de probabilidad. Nuestro último tema del contenido del curso. Veamos, pues, vamos a empezar por su definición. La distribución normal de probabilidad es una distribución continua. Agrupa valores dentro de dos límites. Límite sub 1 al lado izquierdo y límite sub 2 al lado derecho de la media aritmética. Se basa en el conocimiento de la media aritmética y la desviación estándar en el análisis de experimentos de probabilidad. Veamos las características. Entre otras características están las siguientes. Primero, se representa por medio de una gráfica denominada curva normal que tiene una forma de campana. Ahí está la curvita, vean ustedes, una montañita. Tiene una vertical en el centro. Ahí es donde vamos a ubicar la media aritmética. Vamos a la siguiente. 2. Los valores normales de probabilidad se agrupan entre dos límites. Límite sub 1, una vertical al lado izquierdo del centro. Límite sub 2, una vertical al lado derecho del centro. Y quiere decir que el análisis de probabilidad incluye los valores que están entre los dos límites. En los extremos habrán valores que se excluyen del estudio. Vamos a la 3. Por ejemplo, se consideran normales todos los pesos de un producto químico que estén entre 98 y 102 libras. Los menores de 98 y los mayores de 102 estarán fuera de la normalidad y del estudio. Entonces, fijamos como límite mínimo 98. Abajo de 98 habrán valores que no entrarán en el estudio porque se consideran fuera de la normalidad. Hasta 102, de 98 a 102. Arriba de 102 también habrán valores, habrán casos que se van a excluir. Vamos a la siguiente. 4. En el eje horizontal o eje de las X se llama también, ahí están los valores de la variable. Se miden de izquierda a derecha en forma ascendente, empezando en 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 hasta el infinito. O puede ser 1, 2, 3, 4, dependiendo del caso. Vamos a la 5. Hay valores de probabilidad bajo la curva y también se miden de izquierda a derecha en forma ascendente. El área bajo la curva normal está dividida en dos partes de 0.5 cada una. Así vemos que la probabilidad empieza en 0.01, 0.02 hasta 0.5, que está exactamente a la mitad. Y de ahí 0.51 hasta 0.99. Vamos a la sexta. Los valores de Z se miden también del centro a la izquierda en forma negativa y a la derecha en forma positiva. O sea que en el eje de las X también hay valores que se conocen como Z. Z es un valor típico, estandarizado, que se obtiene mediante el uso de una fórmula. Y entonces hay valores positivos que van a estar arriba de la media aritmética y valores negativos que van a estar a la izquierda.
Así vean ustedes, -1, -2, -3 son valores de Z negativos. Y 1, 2 y 3 a la derecha positivos. En la izquierda, los negativos representan a los valores menores a la media aritmética y a la derecha los valores positivos representan los que están superiores a la media aritmética. La siguiente. Esta distribución utiliza una tabla para valores de Z. Z es un valor que se llama estandarizado para el uso de la tabla y se obtiene de una fórmula. Observen ustedes esta tablita, en la primera columna tiene 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 y así va subiendo. La tablita está hasta 2.0. En su libro de texto, en las hojitas finales, está esta tablita y está completa hasta 3.99. Por lo tanto, vean ustedes el encabezado. Empieza en 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 y llega hasta 0.9. Y dentro de la tabla están los valores de 4 cifras, 0.0478, 0.0517, y esos son valores de probabilidad. Muy bien, vamos a aprender ahora a utilizar la tabla. Uso de la tabla conociendo valores Z. Conociendo valores de Z quiere decir que ya hemos aplicado la fórmula. El entero y el primer decimal se leen en la primera columna de la tabla. El segundo decimal en las columnas siguientes. Por ejemplo, Z igual a 1.05. Entonces tenemos el decimal 1 punto y el primer decimal, el entero 1.0, lo vamos a ver en la primera columna. Y el segundo decimal 5 nos indica el número de columna hacia la derecha. Entonces, vamos a la fila 1.0 y columna 5 y encontramos 0.3531. Para 1.30 igual, vamos a la fila 1.3, columna 0 y ahí vamos a encontrar 0.4032. Veámoslo. Ahí está la tablita. Observen ustedes 1.0. Descendemos en la primera columna hasta 1.0. Y luego nos vamos a la columna 5, hacia la derecha, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y encontramos 0.3531. Ese es un valor de probabilidad para un valor de Z de 1.05. ¿El otro qué valor era? 1.30. 1.30. Bueno, vamos a la tablita. Vamos a la fila 1.3 y columna 0. Entonces vemos su valor 0.4032. Entonces de esa forma encontramos una probabilidad conociendo un valor Z. Y todos estos valores de probabilidad son positivos. Solo Z puede ser negativo, pero eso no es matemático, sino que indica una ubicación. Nada más. Negativo quiere decir que está al lado izquierdo. Pero los valores de probabilidad que obtenemos en la tabla, todos serán positivos. Ahora veamos el uso de la tabla conociendo un valor de probabilidad. Veamos. Hay dos casos.
El primero es cuando el valor está exacto en la tabla y otro cuando no está exacto. En este caso, el valor está exacto en la tabla. Por ejemplo, 0.2967. Su Z es de 0.83. En la primera columna de 0, buscamos hacia abajo un valor anterior al que buscamos. Nos detenemos en esa fila y encontramos el valor interesado. Ahorita buscamos punto 2967. Veámoslo pues. Vamos a la tablita. Aquí está la tablita. Entonces, observen ustedes en la columna del 0, tiene valores que van subiendo 0.0, 0.03, 0.07 y nos vamos hasta 0.28, ¿verdad? Porque buscamos punto 29, buscamos una fila antes, pero punto 2881, ahí nos vamos hacia la derecha y buscamos punto 2967 y lo encontramos, ahí está. Y vemos que es un valor de intersección entre un valor de columna y un valor de fila. Primero vemos el valor de fila que es 0.8. Y luego vemos el valor de columna es 0.3. Por lo tanto, los unimos y se vuelve 0.83. Entonces, conociendo el valor de probabilidad de 0.2967, vemos que corresponde a una Z de 0.83. Veamos un valor que no está en tabla. $40 igual a 0.40. En este caso, el 0.40 no está porque la tabla nos da 4 decimales y 40 tiene nada más 2. Por lo tanto, vamos a encontrar uno aproximado. Localizamos uno anterior y otro posterior y luego seleccionamos el más cercano. Vamos a encontrar que el más cercano es 0.3997 y el posterior 0.4015. Seleccionamos 0.3997 porque es el que está más cerca. Y por lo tanto vemos que está en la fila 1.2, columna 8. Por lo tanto se unen y se convierten en 1.20. Veámoslo en la tablita. Aquí tenemos la tablita y descendemos hasta uno antes de punto 40 y vemos que está 40.32 se pasó. Entonces vamos a punto 38.49, nos vamos hacia la derecha buscando valores que más se le aproximen a 40. Y ahí está, punto 39.97, que se le aproxima el más cercano, y el que lo excede, punto 40.15. Punto 39.97 le faltan 3 diez milésimos, mientras que 40.15 se pasó 15. Está más cerca, 39.97, y vimos que está en la fila 1.2 y la columna 8. Ustedes vean en su tablita de su libro, así va a ser más fácil. Y entonces Z es 1.28. Busquemos ahora punto 45. En punto 45, vemos que está en punto 44.52, nos vamos buscando. Y vean ustedes, está a punto 44.95 y punto 45.05. En este caso, punto 44.95 está a 5 de 10 milésimos de diferencia y punto 45 está también a 5. Cuando la diferencia entre el anterior y el posterior es la misma,
se selecciona el mayor. Entonces, punto 4505 y estamos en la fila 1.6 y columna 5. Entonces, Z para punto 45 será 1.65. Bien, regresamos. En este caso estábamos viendo el 45% igual a punto 45 y vimos que está entre punto 4495 y punto 4505. Los dos valores están a la misma distancia, por lo tanto, elegimos el mayor, punto 4505, que está en la fila 1.6, columna 5, y se convierte en 1.65. Bueno, ustedes está entretenido, pero facilito. Ahora vamos a presentarles la fórmula de estandarización para encontrar Z. Z es igual a X menos mu dividido sigma, donde Z es la cantidad de desviaciones estándar. Entonces Z también se le conoce como valor típico y su única función es ir a la tabla para encontrar un valor de probabilidad. X es la variable aleatoria, valores individuales en la muestra. Mu, la media poblacional, sigma, desviación estándar de la población. Vamos a ver los problemas donde aplicamos esta fórmula y los valores de X y los valores de X los vamos a encontrar en la pregunta. Los valores de mu y de sigma estarán en el problema. Entonces, veamos los casos. En la aplicación de esta distribución están estos tres casos. Uno, para cálculo de valores de probabilidad. Dos, para cálculo de valores de la variable X. Y tres, para cálculo de los límites normales de la distribución. El día de hoy nos vamos a concentrar en el caso 1 y en el próximo día en el 2 y en el 3. Veamos pues el caso número 1. Caso número 1 para calcular valores de probabilidad. Este caso se refiere a problemas en los cuales se pide una probabilidad. O sea que la pregunta nos pide probabilidad. Y se basa en 0.5. 0.5 está exactamente a la mitad de la curva. Y nos sirve para que de él sumemos o restemos el valor que nos da la tabla. Y ahí tenemos nuestra fórmula de estandarización para Z. Veamos el ejemplo. Ejemplo. Rolando es el encargado de una tienda de pinturas. Sabe que el comportamiento de las ventas diarias es aproximadamente normal, con una media aritmética de 20 galones y una desviación estándar de 2.5 galones. ¿Cuál será la probabilidad de que en un nuevo día se vendan? Entonces, observen la pregunta. ¿Cuál será la probabilidad? Esa es la seña, es la característica para saber que se refiere al caso número 1. ¿Cuál será la probabilidad? Y entonces en el caso número 1 vamos a aplicar la fórmula de Z. Y están las preguntas. A lo sumo 24 galones, 24 será X. A lo sumo es una expresión de acumulación de probabilidad. No menos de otra acumulación.
Entre. Cuando llegamos a cálculos, entre, la frase entre no acumula. Por lo tanto, cuando las preguntas se refieren a una acumulación de probabilidad, a lo sumo, no menos, tomamos como base 0.5. Y cuando la pregunta diga entre, no interviene 0.5. Veamos la resolución, pues. Pregunta número 1. A lo sumo, 24 galones. Inicialmente hacemos una curvita de esta forma para observar si vamos a sumar o vamos a restar de 0.5. A lo sumo 24 nos indica una acumulación de 0 a 24. Por lo tanto, en el centro colocamos la media aritmética que nos da el problema. Muy igual, 20. 24 es mayor que 20, por lo tanto lo ponemos en el lado derecho, trazamos una vertical y como dice a lo sumo, entonces sombreamos toda la parte izquierda. Y entonces vemos que está sombreada la mitad y otra fraccioncita de la otra mitad. Por lo tanto, cuando es así, será una suma. O sea que a 0.5 le vamos a sumar lo que nos da la tabla. Vamos ahora a la parte matemática. Calculamos z. Z será igual entonces a 24, que es x, menos 20, que es mu, dividido 2.5, que es sigma. Nos va a dar z igual a 1.60. Luego encontramos el valor de probabilidad para 1.60 en la tabla y será 0.4452. Y ahora procedemos a la operación indicada por la curva, que es una suma. A 0.5 le sumamos el valor de probabilidad encontrado en la tabla. 0.5 más 0.4452. Y damos la respuesta. La probabilidad de vender a lo sumo 24 galones es de 0.9452, una alta probabilidad de ocurrencia. Recordamos que la frase de acumulación a lo sumo es lo que nos indicó la suma. ¿Por qué? Porque X pasó de la media aritmética a lo sumo. Si la acumulación hubiera sido menor de 20, entonces sería una resta. Vamos a la pregunta 2. No menos de 23.3 galones. No menos es una frase de acumulación de X hasta el infinito. Por lo tanto, colocamos 23.3 es mayor de 20. Hacemos una vertical en el lado derecho y sombreamos hacia la derecha. Y eso indica un extremo derecho. Cuando es un extremo, lo encontramos restándolo de 0.5. Vamos a la matemática. Calculamos z para 23.3 y encontramos que nos da 1.32. Vamos a la tablita y nos da un valor de probabilidad de 0.4066. Y se lo restamos a 0.5. 0.5 menos 0.4066, 0.0934, una baja probabilidad de ocurrencia, y decimos la probabilidad de vender no menos de 23.3 galones es de 0.0934. Recordamos que aquí lo hemos restado de 0.5 porque
nos piden el extremo derecho de la curva, una colita. Y siempre que hay una colita, lo restamos. Vamos a la siguiente pregunta. Entre, observen ustedes, aquí apareció entre 18.2 y 24.4 galones. Cuando aparece la frase entre, la palabra entre, no hay acumulación de probabilidad. Por lo tanto, no interviene 0.5. Cuando hay dos valores de X, no interviene 0.5. En este caso, aplicamos la fórmula dos veces. Una para 18.2, que nos da menos 0.72, ¿verdad? Porque 18.2 es menor de 20. Pero el valor de la tabla siempre va a ser positivo, 0.2642. Y Z para 24.4 nos va a dar positivo porque 24.4 es mayor que la media 20. Nos da 1.76 y la tablita nos da 0.4608. Por lo tanto, vamos a la siguiente. En los casos de entre no interviene 0.5. Solamente intervienen los valores de probabilidad que da la tabla. Estos se suman o se restan dependiendo su ubicación. Se suman si uno está a la izquierda y otro a la derecha de la media aritmética. Se restan si los dos valores están a la derecha o los dos valores están a la izquierda de la media aritmética. Veamos en nuestro caso. En este caso los vamos a sumar, porque uno está a la izquierda y otro está a la derecha. Punto 2642 más punto 4608 nos da punto 7250 y damos la respuesta. La probabilidad de vender entre 18.2 y 24.4 galones es una alta probabilidad de punto 7250. Vamos a la siguiente. Entre 23.70 y 25.10 galones. Vemos que 23.70 es mayor que 20 y 25.10 también. Trazamos dos verticales en el lado derecho, sombreamos en medio, que es lo que significa entre. Y entonces, como los dos están a la derecha, esto nos indica una resta. Vamos a la parte matemática. Calculamos Z para 23.70 y nos da 1.48 y su probabilidad en tabla 0.4306. Calculamos Z para 25.10, nos da 2.04 y su valor de probabilidad en tabla 0.4793. Luego al mayor le restamos el menor para que la probabilidad siempre quede positiva. Y nos queda vamos a la siguiente. Los valores están en la derecha, entonces los restamos. 0.0487 y damos la respuesta. La probabilidad de vender entre 23.7 y 25.10 galones es una baja probabilidad de 0.0487. O sea que casi no se dará ese caso. Muy bien, jóvenes. Como ven ustedes, esto está facilito. Un poco entretenido, pero facilito. Muy bien. Esto está perfecto.
como quitarle su dulce o chocolate al bebé. Y estamos listos entonces para la tarea 19. Pero antes, la motivación. La motivación de hoy. Los errores no son fracasos. Son una señal de que lo estamos intentando. Y cada vez que lo intentamos, nos sale mejor. Muy bien, jóvenes, esa ha sido nuestra clasecita de hoy. Vamos a detener la grabación y los vamos a invitar entonces a ir a Classroom